Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubriesen. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio de la misa, celebramos hoy esta memoria especial de la Virgen del Carmen, una devoción muy antigua que los carmelitas la rehacen al mismo Elías, en Elías muchos siglos antes de Cristo, cuando hay aquella escena que sale en la Biblia en la que hay esos 3 años y medio de sequía total y se está invocando a Dios para que venga y salve a su pueblo. Y es cuando empieza allí desde el Monte Carmelo, empieza a ver una pequeña nube primero, y esta nube se va haciendo grande, 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 y hasta que llega una gran lluvia que salva al pueblo de Israel. En esta mentalidad, sobre todo los teólogos, los carmelitas, ven aquí lo que sería esta venida salvífica de Dios. ¿Y cómo viene esta venida salvífica? Viene por medio de la Virgen, que nos da a su Hijo, como si esa nube pequeña fuese María, que nos trae al Hijo de Dios para la redención del mundo. Con toda esta mentalidad, en el siglo, algunos dicen 10, otros en el siglo 11, empiezan a haber una serie de monjes eremitas en el Monte Carmelo. Recordemos, está al norte de Israel. Ahí en este monte empiezan a haber estos monjes, y en el siglo ya 12, ya en el siglo 13, primeros del 13, se aprobarán ya los estatutos de lo que serán los carmelitas, que no tienen ningún fundador concreto, sino que son muchos monjes que van allí a hacer de eremita. Estos se irán organizando hasta formar lo que es el Carmelo, los carmelitas. Y de estos carmelitas se les aprobará en este siglo XIII, primeros del XIII, esta orden carmelita mendicante, una orden que se inspira en todo en la Virgen y que tendrá un momento culminante con el beato Simón Stock, que es el 7º general de la orden ya en ese siglo XIII, cuando la Virgen se le aparece y le da lo que se llama el escapulario que llevan los carmelitas y otras órdenes religiosas, que viene a ser lo que cubre las espaldas, que esto viene a ser, o sea, los hombros, para entendernos, que viene a ser un signo de la presencia de María, y que quien lleve el escapulario de alguna forma recibirá esta protección del todo de María, y de ahí esa devoción que llega hasta nosotros del escapulario, que se transforma en una doble devoción. Por una parte, el escapulario carmelita, aquel que para la tercera orden es este de ropa que se lleva alrededor del cuello, y después que la Iglesia hizo el escapulario general, que es la famosa medalla normalmente de la Virgen y de nuestro Señor, del Sagrado Corazón de María y de Jesús, que bendecido y se impone como escapulario, que es el que también pedimos a la Virgen esta protección especial de ella, para que realmente sepamos vivir como cristianos y que ella sea la que nos guíe en el camino del encuentro de su Hijo. Por eso llega hasta hoy esta gran devoción que empezó con los carmelitas, la del escapulario,
pero que después han seguido también otras órdenes religiosas y que llega en la Iglesia general hasta hoy. Tanto es así que hay países que si uno no lleva la medalla de la Virgen y de nuestro Señor, consideran, es que tú no eres cristiano, porque no la llevas. Y dices, hombre, no es una obligación llevarla, no es que uno no sea cristiano por no llevarla, pero es verdad que es tan grande la devoción, que es un signo real de la devoción cristiana, del ser cristiano, la devoción a la Virgen. Aunque hoy es verdad que también hay modas de gente que lleva cruces, medallas y cosas sin ninguna fe, simplemente por modas paganas, además no por modas cristianas. Y ahí sí que los cristianos hemos de abandonar esas modas paganas y vivir la fe y la auténtica devoción. Y esta fe y auténtica devoción no va reñida ni muchísimo menos con el escapulario, sino que es un signo de devoción, de fe auténtica, de devoción a la Virgen, para que nos lleve siempre al encuentro con Cristo. Dejando un poco esta fiesta, vamos al Evangelio, que es el Evangelio que toca en el día, no es de la Virgen. Y si veíamos ayer cómo Jesús tachaba a los fariseos de que no entendían nada, y de que allí había uno que era mucho más que el templo y que él era el Señor del sábado. Después la liturgia las lecturas se saltan uno de los milagros de Jesús en la sinagoga, que en el fondo es el mismo tema, es un sábado, es que Él es el Señor del sábado. Y dice que ya a partir de estas cosas deciden matarlo. Al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Se entera, se marcha de allí, pero muchos le siguen. Y fue curando a todos y mandándoles que no le descubriesen. Aquí, por descubrirlo, se entiende que no fueran diciendo pues que estaba haciendo estos grandes milagros ni dónde estaba. La idea en el fondo no es tanto porque él no tenga derecho a hacerlo y tenga la libertad de ir donde quiera, sino que aquí hay toda una mentalidad muy, muy bíblica y muy oriental de decir, no, yo estoy haciendo la voluntad del Padre, pero no estoy yendo contra esta gente. La mentalidad no es enfrentarme a ellos y buscarles las cosquillas, sino que la mentalidad es, yo hago la voluntad del Padre, así que no tenéis que ir allí a decirles, oye, que hace esto, hace lo otro y tal. No, vamos haciendo, dejad que vaya haciendo la voluntad del Padre. Y se cumple así, dice lo que dice el profeta Isaías, mirad a mi siervo. Jesús es el siervo de Yahvé. Y lo mismo San Pablo nos lo recuerda muchas veces, que Él se hace siervo, siendo el Señor, se hace esclavo, se hace siervo. Mi elegido, Él es el elegido de Dios. El Padre lo elige al Hijo para enviarlo y darlo a nosotros. Él es mi amado, es el amado del Padre. La esencia de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En Él me complazco, claro que sí. Todo lo que es del Padre es del Hijo, todo lo que es del Hijo es del Padre. Sobre Él pondré mi espíritu, dice Elías. Y al opuesto, el Espíritu de Dios está en Cristo, Él es el ungido. Poner el Espíritu era un significado de llamarlo el ungido, y el ungido en griego el Cristo, en hebreo el Mesías. Él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Para qué? Para que anuncie el derecho a las naciones. Esto dicho así suena extraño. ¿Qué es el derecho? Es el derecho de Dios, son los mandamientos de Dios, es el que anuncia cuál es la auténtica voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es el que nos anuncia cómo estamos hechos, para qué estamos hechos y lo que nos pide el Señor. Dice, no irritará ni no se escuchará su voz por las calles. Aquí hemos de entender bien lo que quiere decir, porque no quiere decir que Jesús no hablase, lo vemos en las calles, lo vemos hablando. El problema es que la mentalidad judía y oriental en general es que los predicadores chillaban, pero chillaban a lo bestia. Y además discutían chillando, como si quien más chilla más razón tiene. Y Jesús no es de chillar. Jesús, nos dirán otros trozos del Evangelio, hablaba con autoridad,
no le hacía falta chillar, no era aquello quien más chilla más razón tiene, como mucha gente piensa, sino simplemente él viene con la verdad, viene con su autoridad, que es la de Dios mismo. Por eso no gritará, no porfiará. Y entonces vienen dos imágenes: la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ante los pecados de los hombres y las renuncias de los hombres y el mal de la humanidad, Dios en Cristo no va castigando, sino que va anunciando la verdad y la salvación y proclamando la misericordia, como diciendo: bueno, estáis en pecado, yo os pido vuestra conversión, pero soy paciente, hasta el último momento la iré pidiendo continuamente. Y Dios es Dios de misericordia, no en el sentido que no le importe el mal, al revés, le importa y muchísimo, ya que Él dará su vida precisamente en combate contra el mal y el pecado para que podamos tener vida. Pero lo que no va haciendo es condenando a unos y a otros y no esperar realmente a la conversión. Él espera siempre la conversión del pecador, y tiene tiempo el pecador hasta su último hálito en esta vida, no para que esperemos hasta el final, pero sí que la mentalidad de Cristo es la de la misericordia, no la de la condena. Esa condena viene solo al final, cuando el hombre ha decidido no convertirse. Si no quieres al Señor, pues no quieres al Señor. No quieres la salvación, pues no la tendrás. Pero como si el Señor nos dijera: yo he hecho todo lo posible, día a día hasta el final de tus días, para que te conviertas. Si no lo haces, sería aquello que dice el Evangelio en otro lugar: el polvo de mis pies lo saco, lo dejo, para decir: he hecho lo posible por ti, pero tú no me has querido escuchar. Tú eres responsable de ti mismo ante el Padre y no me has querido. Pues el Padre te dirá: si no me has querido a mí, a mi Hijo, ¿qué puedo hacer contigo? Ya nada, lo hice todo, dando la vida por ti. Y lleva al final esta profecía: en su nombre esperarán las naciones. Es curioso porque esta traducción, que es la del Evangelio, faltaría más, y te dice eso: en su nombre esperarán las naciones. Esta está cogida en su original de lo que es la traducción de los 70, o sea, aquella traducción que usaban los cristianos y la mayoría de hebreos, que ya no se hablaba el hebreo, se usaba la traducción de los 70, famosa, que se hizo en el siglo IV antes de Cristo, en teoría por los famosos 70 sabios de Alejandría en Egipto. Pues bien, el original hebreo, el anterior, decía: y en su nombre esperarán las islas. Y por islas entendían todo aquello que estaba más allá de Israel, que se iba por mar. Los traductores, que eran muy buenos traductores los de los 70, lo interpretaron muy bien. Decían: ¿qué quiere decir este texto? ¿Que se van a salvar las islas? No, está hablando de todas las naciones, no solo las de al lado, sino las de las islas, las de las que están más allá. Estaban pensando a todos los pueblos del mundo. En aquel momento para ellos los pueblos eran todo el Mediterráneo, pero la mentalidad de fondo era todas las naciones, y por eso lo traducen espléndidamente. En su nombre esperarán todas las naciones, como diciendo: la salvación que nos trae el Mesías no es solo para el pueblo judío, es para toda la humanidad, todas las naciones. Y así nosotros estamos incluidos en esta promesa de salvación que hacía ya Isaías, pero que nos hace ya realidad Jesucristo nuestro Señor, y que nos la anuncia espléndidamente María, para que podamos llegar a su Hijo.